Las grandes estrellas del mundo del espectáculo no solo nos inspiran o nos conmueven con su arte, muchas veces también terminan dándonos una dura lección, muy a su pesar. Y es que la fama, la adrenalina de una rutina a toda velocidad y el constante acoso de fans y paparazzis hacen que en muchas ocasiones los llamados ídolos tengan un terrible colapso. Hoy quiero hablarles de los aterradores descubrimientos que arrojó la autopsia de una cantante que marcó toda una época. Del terrible asesinato de un cómico que le puso voz a varios personajes entrañables de Los Simpsons. Y les propongo también analizar los análisis forenses de uno de los grandes misterios de Hollywood, pero no nos adelantemos. En este nuevo ciclo, buscamos sumergirnos en las últimas horas de las llamadas estrellas para intentar entender cuáles fueron las causas que acabaron con su brillo y las hicieron caer estrepitosamente. Bienvenidos a la Morgue de las Estrellas, parte 2. Si este video les interesa y quieren que hagamos más videos de este estilo, los invito a comentar estrella aquí debajo. Si hay más de 200 personas comentando estrella y el video tiene más de 5000 likes, vamos a hacer una tercera parte. Los invito también a escribir el nombre de los famosos que a ustedes les interese, que los incluyamos en estos informes y podamos acceder a los datos que aparecieron en su autopsia. Vamos a poder analizar las últimas horas de estos famosos y ustedes nos van a pedir los famosos que quieren que aparezcan aquí. Comencemos. Whitney Houston. A lo largo de su vida esta mujer obtuvo 8 premios Grammy, 16 Billboard Music Awards, 2 premios Emmy y 28 Guinness World Records, y todo antes de cumplir los 50 años. Por eso no es extraño que los periodistas no la perdieran de vista. Whitney Houston tenía una enorme cantidad de fanáticos y una nota con su cara podía significar miles y miles de ejemplares vendidos. Sin embargo, también es cierto que en el último tiempo las cámaras la seguían para dar rienda suelta al morbo popular. Era de conocimiento público que Whitney no estaba pasando una buena racha, que sus múltiples entradas y salidas a centros de desintoxicación no estaban dando resultados del todo positivos, y lo que antaño había sido una apariencia envidiada ahora mostraba los síntomas del abandono. Así todo, a pesar de que las habladurías buscaban dañarla inescrupulosamente, la artista seguía fiel a su agenda, y en febrero del 2012 se instaló en un lujoso hotel. La habían invitado a la fiesta de los Grammy, y aunque no iba a tener un rol protagónico, se trataba de un evento en el que la tenían en muy alta estima. Sin embargo, jamás llegaría a vivir la celebración. Horas antes de que se inaugurara la alfombra roja anual, Whitney sería encontrada muerta en circunstancias que al día de hoy son sospechosas. Pero aquello fue solo el final de una espiral descendente que había comenzado hacía años. En sus últimas horas Whitney dejó en evidencia que estaba perdiendo la batalla frente a sus vicios, o al menos eso se supone. Y es que su cuerpo se encontró repleto de golpes y de cortes. Golpes y cortes para los cuales hay dos versiones. La primera de ellas dice que esos golpes y cortes quizás tengan que ver con la agitada odisea que había vivido antes de que la encontraran sin vida. Dicen que desde que llegó a Los Ángeles, Whitney se había mostrado errática y salvaje. Dice que grabó un dueto con otro artista, pero que apenas pudo hacer que su voz se luciera. Se supone que aquello la frustró y derivó en que terminara bebiendo de más. Dicen que la vieron paseando por varios clubes nocturnos exclusivos, siempre sonriendo y con una copa en la mano. Bueno, siempre sonriendo es un modo de decir. Parece que cerca de la madrugada sus humores habían cambiado y había amenazado con golpear a varios bartenders. También se mostró obscena con otras personas, pero las multitudes se seguían abriendo a su paso, y ella se fue de cada lugar sin pedir disculpas y demostrando cuán ofendida se sentía. Algunos testigos no se cansaron de repetir que la vieron tambaleante cerca de la piscina del hotel. De algún modo todos se encargaron de remarcar lo mal que se la veía, que parecía de mucho más de 48 años, que los años le habían caído de golpe, que ya no quedaba nada de la diva que había tenido al mundo a sus pies. Los medios rápidos se dieron cuenta de lo mucho que vendían las fotos de la mujer en las que no salía agraciada, y se encargaron de bombardear a la población con titulares que fingían preocupación por la salud física y mental de la reconocida artista. El 11 de febrero del 2012 se iba a celebrar la tan esperada fiesta previa a los Grammy, por lo que Whitney decidió empezar a prepararse desde temprano. Tras anunciar que le dolía la garganta, procedió a darse un baño. Su asistenta entró a la habitación y le dejó el vestido que usaría esa misma noche, para que pudiera probárselo y le diera el ok final al outfit elegido. Sin embargo, antes de salir de la habitación, algo le llamó la atención. De la ducha salía vapor.
Mucho vapor, para ser sinceros. Al principio la mujer trató de no darle mayor importancia al asunto, pero a los minutos volvió a entrar a la habitación y el vapor seguía acumulándose. Asustada, la asistenta llamó a Whitney. Al no obtener respuesta, se dirigió al baño, donde encontró a la mujer flotando en agua muy caliente. Incluso había partes de su espalda que estaban al rojo vivo por las quemaduras. Además, no respiraba. Esa noche se derramaron lágrimas por ella en los Grammy, y el velo del misterio comenzó a cubrirlo todo. La pregunta se empezó a susurrar desde el primer segundo. ¿Qué había pasado con Whitney? En el descontrol que parecía haber reinado en sus últimas jornadas estaba la clave para entender todo. La información que se había echado a correr no parecía dejar lugar para las dudas. Decían que en la habitación había todo tipo de drogas, tranquilizantes, relajantes musculares y varias botellas vacías. Quienes elaboraron la autopsia de la mujer presentaron un informe completo que confirmó las peores sospechas. Según afirmaban, Whitney había sufrido un accidente que se había propiciado por una enfermedad cardíaca y el consumo de alcohol y cocaína. Se supo en simultáneo que esta última sustancia le había roto el tabique, provocándole una infección y un consecuente agujero en el mismo. La cocaína es una sustancia estimulante y su mayor efecto lo ejerce facilitando la liberación de dopamina, al mismo tiempo que inhibe su recaptación en la sinapsis de las vías, que funcionan con este neurotransmisor, por lo que facilita todas las conductas, emociones y sensaciones mediatizadas por este. También aumenta la liberación e inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, por lo que adiciona efectos conductuales propios de estos. Hace que las neuronas liberen estas sustancias de modo más fluido, facilitando euforia, sensaciones de poder, exaltación, agitación psicomotriz y una aceleración del pensamiento que puede conducir a una paranoia aguda y una pérdida de contacto con la realidad. A pesar de los efectos eufóricos iniciales, el consumo de cocaína conlleva numerosos efectos adversos. La cocaína genera ansiedad extrema, alucinaciones y contribuye a la aparición de trastornos psicóticos. La dilatación de los vasos sanguíneos lleva a la hipertensión arterial y daño cardiovascular, aumentando el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El consumo crónico desencadena problemas respiratorios, daño renal y hepático, así como trastornos neurológicos. El riesgo de convulsiones y efectos negativos en la cognición y la memoria también es significativo. Además, el consumo de cocaína provoca trastornos alimentarios y disminución del apetito. Con el tiempo, los efectos adversos pueden volverse más graves y permanentes. Pero no solo eso. También se descubrió que Whitney no tenía casi ninguno de sus dientes y usaba una prótesis a su corta edad. Esta situación fue explicada por algunos de sus parientes, que admitieron que el excesivo consumo de crack en determinada edad de su vida había hecho que la cantante perdiera su dentadura. Una ex cuñada incluso llegó a asegurar que Whitney pasaba días completos encerrada consumiendo esta droga, semanas en las que también perdía sus prótesis, que tenían que ser repuestas una y otra vez. Así todo, a pesar de lo destructivo que había sido el crack para ella, Whitney no había podido dejarlo con facilidad, teniendo que internarse en varias ocasiones, con resultados no del todo positivos. El crack se originó en la década de 1980 en Estados Unidos y su popularidad se ha extendido a muchas otras regiones del mundo. Se produce al mezclar clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio y agua y luego se calienta para formar pequeños cristales que se fuman en pipas de vidrio de metal. Recibe su nombre debido al sonido que produce cuando se calienta y se rompe. Los efectos del crack se sienten casi de inmediato y pueden durar solo unos minutos, lo que lleva a las personas a un ciclo peligroso de uso compulsivo y adicción. Estos incluyen euforia intensa, aumento de la energía y la confianza, disminución del apetito, aumento de la agitación, y sus riesgos y efectos son: desde el punto de vista físico, fumar crack puede causar graves daños en los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos, lo que lleva a graves problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos. Además, esta droga causa problemas gastrointestinales, disfunción sexual, trastornos del sueño y deterioro del sistema inmunológico. El impacto mental del crack también es significativo. Su uso prolongado puede causar problemas psiquiátricos como ansiedad, depresión, paranoia, psicosis y trastornos del estado de ánimo. La alteración química en el cerebro debido al uso del crack puede tener efectos duraderos en la función cognitiva y emocional, afectando la capacidad de pensar con claridad. El veredicto parecía concreto y estaba sustentado en pruebas claras. A Whitney la habían matado sus adicciones. El talento no había podido salvarla de sus demonios internos. Caso cerrado, o al menos eso se creyó durante un tiempo. La familia del artista insistió muchísimo para que el caso se volviera a abrir.
Según ellos, Whitney había sabido tener problemas con las drogas y el alcohol, pero llevaba meses sobria, manteniendo constancia y disciplina. De hecho, un investigador contratado por la familia mencionó que todos los testimonios parecían armados para crear un relato coherente que terminaba culpabilizando a la propia Whitney de lo que le había pasado. Mencionó además que había lesiones en el cuerpo de la estrella que no se condecían con una caída en la bañera. Por último, recalcó que en la habitación había indicios de que alguien había estado con Whitney, y se habló de varios pinchazos que creen que podrían habérsele inyectado para marearla y reducirla. Los golpes existen, es cierto. La versión oficial, como dijimos, dice que son golpes que Whitney se dio en sus desventuras por los bares. También es cierto que existen pinchazos. De nuevo hay una explicación desde la versión oficial. Dicen que ella misma se picaba, tanto para relajarse como para conseguir subidones de ánimo. El abogado que representa a la parte de la familia que está convencida de que Houston fue asesinada menciona como dato no menor que algunos documentos de la mujer desaparecieron y que quienes habían manipulado la información eran conscientes de que si montaban la escena de una sobredosis, todos iban a creerla, solo por puro prejuicio. Si en algún momento el cadáver de Whitney se exhuma, quizás nuevas revelaciones salgan a la luz. Mientras tanto, dicen que el mejor modo de honrarla es poniendo uno de esos discos en los que su voz sigue y seguirá sonando. Quien también tuvo una voz muy particular es el protagonista de nuestro próximo puesto. Solo que su voz se lució no por sus dotes para el canto, sino por darle vida a varios personajes emblemáticos de Los Simpsons. Phil Hartman. Él es Phil Hartman, y quizás lo recuerden por series como Saturday Night Live, por películas como El regalo prometido con Schwarzenegger, o por Pequeños soldados, dirigida por Joe Dante, quien dio vida a los famosos Gremlins. Quizás también lo recuerden por crear al icónico Pee Wee Herman. Aunque más probable es que si veías Los Simpson en idioma original, lo recuerdes por dar la voz a personajes como Troy McClure, el actor egocéntrico que siempre se jactaba de haber trabajado en muchas películas. En paralelo, la vida de Phil también fue una vida de película. Una que empezó con promesas de un final feliz, pero terminó como una película de terror, sobre todo si se tiene en cuenta su brutal final. Lo primero que hay que saber de Phil es que empezó su carrera casi de casualidad, cuando en un show improvisado de otros artistas había hecho una intervención que le hizo notar que también la pasaba arriba de un escenario. Además, en poco tiempo pudo corroborar que no solo se trataba de su bienestar sobre las tablas, también lo pasaba bien la gente, tenía talento para hacer reír. Hasta ese momento se ganaba la vida como diseñador gráfico, pero ya nada sería lo mismo, luego de que descubriera sus virtudes para hacer guiones y crear personajes. Phil escalaría rapidísimo y en 1986 el creador de Saturday Night Live lo ficharía como parte de su equipo de comediantes de primera línea. El hombre estaba en la cima de su naciente carrera, al tiempo que estaba vivenciando un excelente momento personal. Luego de 2 matrimonios fallidos en 1987, conocería a Bryn Ondal, una modelo y aspirante actriz a la que no tardaría en nombrar como el amor de su vida. Lejos estaba de imaginar que aquella relación lo llevaría a la tumba. Phil y Bryn tuvieron hijos, y de la puerta para afuera todos veían una familia feliz y próspera. Pero puertas adentro las cosas no eran del mismo modo. Puertas adentro la vida de Phil empezó a convertirse en un verdadero tormento. Bryn sentía que Phil no la ayudaba lo suficiente para que ella también fuera famosa. Ella decía hacer grandes sacrificios por la carrera de él, cosa que no le era correspondida como esperaba. Estos sentimientos de desencuentro crecieron entre la pareja, que incluso habló de divorciarse en más de una ocasión. Mientras Phil seguía recibiendo premios y entraba en tops de los artistas más cómicos, Bryn seguía juntando resentimiento y armas. Y es que según sus palabras, los fans de su marido estaban todos locos y debían estar preparados para defenderse si algo ocurría. Bryn siempre había tenido un carácter fuerte y había sido temperamental, pero las cosas habían empeorado considerablemente durante las últimas décadas a causa de sus adicciones. La mujer ingería grandes dosis de cocaína a las que agregaba grandes dosis de alcohol. Las personas con adicción a la cocaína con frecuencia confiesan haber ingerido litros y litros de alcohol al mismo tiempo. La combinación de ambas sustancias provoca una intoxicación mayor en el organismo que si consumen de forma aislada. Así, mezclar alcohol y cocaína provoca mayor y más prolongada sensación de euforia, mayor desinhibición a nivel conductual, de la agresividad y el comportamiento sexual, mayor toxicidad en el sistema nervioso central, mayor toxicidad cardiovascular. Cuando ingerimos algo, el órgano encargado de metabolizarlo es el hígado. Al mezclar alcohol y cocaína, el hígado produce un metabolito llamado cocaetileno, que se distribuye por diferentes órganos, llegando definitivamente al cerebro. Una vez allí actúa como la molécula de la cocaína, de hecho presenta una estructura similar, pero con algunas diferencias sustanciales.
Como consecuencia, los efectos euforizantes de placer y recompensa derivados del cocaetileno son más potentes que si solo se consume cocaína. A su vez, los riesgos por mezclar alcohol y cocaína a medio y largo plazo también se agravan en comparación al consumo de las drogas por separado. A pesar de que Brin había estado internada en varias ocasiones, sus recaídas eran inminentes y la violencia con la que trataba a su marido y a sus hijos aumentaba día a día. El punto más álgido de esa escalada llegó el 28 de mayo de 1998. Esa noche Brin salió a comer con una amiga. En la cena habló de sus ganas de encarrilar su relación con Phil, pero las copas y la cocaína empezaron a desfilar frente a ella, y cuando llegó a su hogar, el caos volvió a desatarse. Como de costumbre, Phil optó por dejarla hablando sola. Todo lo locuaz y perspicaz que era en la pantalla desaparecía dentro de sus cuatro paredes, donde prefería el silencio como arma de batalla. Brin lo vio irse, mientras respiraba agitada y exigía que no le diera la espalda. Phil se acostó, se tapó y se dio la vuelta, demostrando que no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer en su determinación. Quizás quería preservar a los niños, que dormían en la otra parte de la casa y no se habían despertado. No lo sabemos. Imposible saber qué pasó por su cabeza, porque entonces Brin se paró detrás de él, levantó un arma y le disparó 3 veces. Tal como indicaría la autopsia, un tiro perforó el cráneo, el otro atravesó la garganta y el tercero ingresó al lado del corazón. Un disparo en el corazón puede causar lesiones graves como ruptura del miocardio, contusión, laceración, lesión pericárdica, lesión coronaria, daño valvular, arritmias y anomalías de la conducción. Esto puede culminar en insuficiencia cardíaca, problemas del ritmo cardíaco y en la muerte. Consideraciones. Las balas pueden rebotar y cambiar de dirección una vez que están dentro del cuerpo. Es posible sobrevivir a un disparo si la bala no impacta con ninguna de las áreas vitales. Las lesiones graves del corazón pueden incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca o de problemas del ritmo cardíaco. Las heridas por arma de fuego pueden causar lesiones graves, como hemorragia intensa, daños a tejidos y órganos y huesos rotos. En el caso de Phil, la balacera fue mortal. Brin llamó a un amigo, luego a la amiga con la que había cenado. Al principio nadie quiso creer lo que había hecho. Estaban acostumbrados a que bajo los efectos de estupefacientes ella perdiera contacto con lo que pasaba realmente. Luego fueron a la casa y corroboraron que efectivamente su alcoba se había convertido en un baño de sangre, acabando para siempre con la vida de un actor y un doblajista que aún tenía mucho para dar. Cuando la policía llegó al lugar, la prioridad se puso en los hijos del matrimonio. Ante el menor descuido, Brin se encerró en una habitación y antes de que pudieran hacer algo, hizo un cuarto disparo. Esta vez fue contra sí misma. Al momento del asesinato, Brin Hartman era conocida por haber estado tomando el fármaco antidepresivo Zoloft, el cual fue citado como la causa de sus acciones. Una demanda por muerte injusta fue iniciada por el hermano de Brin contra el manufacturador de la medicina, Pfizer, y contra su psiquiatra, que había prescrito el producto. El Zoloft es un antidepresivo perteneciente al grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Este medicamento está indicado clínicamente en el tratamiento de la depresión mayor, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y especialmente la fobia social. Además de sus efectos necesarios, la sertralina, el ingrediente activo que contiene el Zoloft, puede provocar algunos efectos no deseados. Aunque no todos estos efectos secundarios pueden ocurrir, si ocurren, pueden requerir atención médica. Entre estos efectos podemos encontrar reacción agresiva, confusión, cambios de humor o comportamiento, pérdida repentina de la conciencia. Al día de hoy el acontecimiento se sigue recordando como una total tragedia que sacudió al mundo del cambio de milenio. Del mismo modo perturbó a todos el incidente que acontecería 11 años después y que al día de hoy sigue siendo un misterio. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Todo se puso en marcha el 20 de diciembre de 2009 con una llamada de teléfono al 911. Una operadora atendió cerca de las 8 de la mañana a una mujer que, desesperada, le dio una dirección y le dijo entre gritos que su hija se había desmayado. Al tiempo que daba la señal a las ambulancias, la operadora le dijo que iba a darle unas instrucciones muy precisas. Tenían que hacerle maniobras de rescate a la chica desvanecida y no había tiempo que perder. Unos minutos después, mientras la mujer llorando intentaba hacer RCP a su hija, unos médicos tocaron timbre en el exterior con vehemencia. Les abrieron y se apuraron a cargar a la chica en una camilla. Con letra temblorosa, el hombre que se presentó como su marido llenó su ficha. La chica no era otra que Brittany Murphy, la misma que unas semanas atrás había dicho en una entrevista: como propósitos de año nuevo me encantaría tener un hijo. He sido muy bendecida teniendo un esposo realmente muy amoroso. Paso más tiempo con mi familia que cualquier otra persona en el mundo.
La joven actriz no solo no llegaría a cumplir esos planes, sino que lo que saldría a la luz sería un matrimonio realmente muy diferente a lo que ella quería. Cuando se puso de novia con Ashton Kutcher tras protagonizar Recién Casados, se la acusó de querer estar con él por interés. Cuando se operó la nariz le pronosticaron una obsesión con las cirugías plásticas, que iba a terminar deformándola y tirando su carrera por la borda. Cuando apareció en películas disruptivas que tocaban temas sensibles, se dijo que seguro la elegían porque ella también tenía un costado oscuro. Cada paso que Brittany dio fue tomado por la prensa como augurio de un final terrible. Quienes editaban sus fotos se encargaban de remarcar ojeras, de hundir sus pómulos y achicar su cintura. Todo valía para mostrarla al borde de un ataque de crisis. ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque como no nos cansamos de ver, los medios muchas veces son crueles y se empecinan con alguien porque sí, simplemente porque les hace vender más diarios, revistas, porque le generan más clics en las redes sociales. Simplemente por eso. Cansada y habiendo corroborado que nada ganaba contradiciéndolos, Brittany se llamó a silencio, y cuando se casó en 2007 con Simon Monjack, no hizo caso a todos los que salieron a echar tierra a la relación. La realidad es que Simon no poseía lo que puede llamarse un pasado limpio. Debía más de $300.000 por un crédito, y se rumoreaba que usaba la fama de su mujer para intentar conseguir proyectos propios. Ajeno a todo este torbellino de habladurías, el matrimonio se mudó a una gran mansión, y no lo hicieron solos, sino que con Sharon, la madre de Brittany. Y el lugar al cual los tres comenzaron a llamar hogar no era cualquier lugar, era el lugar en donde dos de ellos encontrarían la muerte. Se trataba de una casa que había pertenecido a Britney Spears. La princesa del pop se había ido de allí alegando que el sitio estaba maldito. Según decía, había vivido más de una experiencia paranormal entre aquellas paredes. Los médicos que llegaron a aquella casa tras el llamado al 911 intentaron reanimar a Brittany, que tenía 32 años y que, según su esposo, se había derrumbado en el baño sin razón aparente. Fue en vano. La transportaron al centro médico Cedar Sinai, donde murió a las 10:04 después de sufrir un paro cardíaco. ¿Cómo podía ser que una chica que estaba en lo más alto de su carrera y proyectando un gran futuro para ella y su familia encontrara la muerte tan de improviso? Obviamente no faltaron quienes quisieron aprovecharse de la situación y se regocijaron declarando que siempre habían tenido razón. Seguro que todo era culpa de un abuso de sustancias. Sin embargo, en febrero del 2010, la oficina forense del condado de Los Ángeles reafirmó que la muerte de Murphy fue el resultado de una neumonía no tratada, agravada por su deficiencia de hierro. La neumonía es una infección pulmonar cuyas causas pueden ser inhalar gérmenes como bacterias, virus u hongos, trabajar en lugares con polvo, humos o productos químicos, estar cerca de animales como aves de corral, tener un sistema inmunitario debilitado, tener otras enfermedades crónicas como EPOC, asma o fibrosis quística. Las complicaciones de una neumonía pueden ser bacteriemia, que es cuando las bacterias entran al torrente sanguíneo, abscesos pulmonares, que son acumulaciones de pus en los pulmones, trastornos pleurales, que afectan al tejido que cubre los pulmones, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria. Además, la neumonía de Brittany estaba combinada con anemia e intoxicación por medicamentos recetados y de venta libre. No se encontraba otro tipo de drogas en su cuerpo. Lo más extraño es que también se detectó una inusual concentración de varios tipos de metales pesados y tóxicos en su sangre. Pero nadie se fijó mucho en ese detalle hasta tiempo después. Como sea, el veredicto fue muerte accidental. Simon, por su lado, no tardó en declarar que los responsables de la muerte de Brittany eran nada menos que los estudios Warner Brothers, porque 2 semanas antes de la tragedia prescindieron de los servicios de la chica para el doblaje de voz en la continuación de la película Happy Feet. De acuerdo con Monjack, Brittany también había perdido papeles por los rumores que tan irresponsablemente se habían corrido sobre ella, y esto la había hundido en la constante depresión de la que no había podido escapar. El combo, sostenía, le había bajado las defensas. ¿Podría ser esto cierto? ¿Brittany estaba desanimada por cuestiones laborales? Por un largo tiempo todos le dieron el visto bueno a esta versión. Sin embargo, empezaron a aparecer otras teorías que apuntaban a lugares menos habituales. Rápido corrió la voz de que si bien era cierto que Brittany estaba muy decaída en sus últimas semanas, ese desánimo no estaba vinculado al trabajo, sino a su pareja. Así fue como su ex marido pasó a estar en el centro de las polémicas. Como ya dijimos, Monjack tenía un historial de presuntos fraudes con tarjetas de crédito y otros problemas financieros que hicieron que su acelerada relación con Murphy fuera interpretada por muchos como una búsqueda un tanto interesada.
Indagando sobre su carrera profesional tampoco pudo llegarse muy lejos. Aunque Simon se presentaba como guionista, productor y cineasta, la realidad es que gran parte de su modesta fama se la había ganado por demandar a los autores de la película Factory Girl de 2006, alegando que le habían robado la idea. Para terminar de acorralarlo, se sabría después de una anterior relación que el hombre había tenido. Una relación que no había terminado para nada bien. Él había abandonado a una mujer embarazada de un modo cruel. El entorno de su expareja lo describió como una especie de psicópata. El sujeto quedó más y más embarrado cuando él y Sharon, a quienes se creía que manipulaba, intentaron lanzar la Fundación Brittany Murphy con un evento benéfico. Evento que se vio suspendido cuando trascendió que Simon cobraba una donación de $1000 a todos los que estaban interesados en asistir, aún sin haber terminado el papeleo para poder hacer eso. ¿Acaso iba a estafar a un montón de desconocidos utilizando el nombre de su esposa muerta? ¿Era tan inescrupuloso? ¿Acaso él le había quitado la vida a Brittany? El ambiente del espectáculo estaba convirtiendo a Simon en su enemigo número uno, cuando pasó lo que nadie esperaba. El 23 de mayo, una operadora del 911 volvió a recibir un llamado de esa misma casa, en la que habían llamado hacía poco menos de 5 meses. Era Sharon otra vez. En esta ocasión decía a los gritos que había encontrado desvanecido a Monjack en el dormitorio principal. El hombre fue dado por muerto a las 21:45 de ese día. Sí, y eso no es nada. El informe del forense encontró que la causa de la muerte había sido una neumonía aguda y anemia severa. El hecho de que él y Brittany murieran de los mismos problemas médicos y con poca diferencia temporal el uno del otro causó más especulaciones e hizo que las teorías empezaran a bifurcarse de modo frenético. Sin ir más lejos, Sharon Murphy dijo a los investigadores que compartía la cama con su yerno viudo, a pesar de que ambos no tenían relaciones. A ese dato, que rayaba lo bizarro, se le sumó otro igual de extraño. Pronto se habló de que todo podía deberse a un envenenamiento muy particular. Dado que Murphy y Monjack murieron no solo de causas símiles, sino que en el mismo lugar, se empezó a sospechar de algo a lo que podrían haber estado expuestos. Fue así como surgió la línea investigativa que habla de un moho tóxico que habría crecido en la casa de la actriz y los habría envenenado a ella y a su pareja. Inhalar moho puede causar reacciones alérgicas, estornudos, goteo nasal, ojos rojos, erupción cutánea, tos seca, sinusitis, fiebres, dificultades para respirar, infecciones micóticas, crisis de asma. Todo lo que sucedió en torno al moho fue contradictorio. Sharon y el forense nunca se pusieron de acuerdo en las versiones y cada uno culpó de mentiroso al otro. Las preguntas eran muchas, una debilidad crónica y una exposición a algo para lo cual no tenía defensas fue lo que acabó con Brittany. Pero lo que era más extraño, ¿por qué terminó con Brittany y con su esposo, pero a Sharon no le hizo nada? Motivado por esta inquietud, en 2013 el padre de Brittany dio a conocer los resultados de un informe de laboratorio externo que sugería que la muerte de su hija había sido un envenenamiento, sí, pero no había sido un accidente. Sus supuestos análisis se centraron en las ya mencionadas grandes cantidades de metales pesados en la muestra de cabello que tenía de Murphy. Estos altos niveles de toxicidad contribuían a pensar que un tercero los había administrado con probable intención criminal. Sharon tomó esto como una ofensa y ambos se enfrentaron en una disputa más mediática que legal. El padre de Brittany redobló la apuesta cuando aseguró que la actriz podría haber sido asesinada por una conspiración del gobierno de Estados Unidos. Según el hombre, el gobierno vio con malos ojos el apoyo de Murphy a Julia Davis, una funcionaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que dio a conocer sobornos a autoridades de la aduana para permitir el ingreso de terroristas. ¿Podía tener esto algo de sentido? ¿Acaso Sharon había aniquilado a su hija por órdenes de alguien superior? El 22 de enero de 2019 el padre de Brittany fallecería a la edad de 92 años, después de enfrentar una larga enfermedad. Hasta el último día de su vida sostuvo que tras lo de su hija había algo más tenebroso de lo que todos podían sospechar. Para muchos el caso aún permanece abierto y se sigue elevando como uno de los misterios más recientes dentro de las morgues de Hollywood. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado los compilados de famosos que elegimos para hoy. Si les interesó, comenten estrellas aquí debajo y también los invito, si se animan, a que den sugerencias de posibles famosos para los cuales podemos leer el informe de sus autopsias. También los invito a dejar like, si este video sobrepasa los 5000 likes vamos a hacer una tercera parte de la morgue de las estrellas. Muchas gracias a todos los que colaboran con este canal. Si les interesa colaborar y que su nombre aparezca al final, simplemente
simplemente tienen que tocar el botón de unirse aquí debajo y también les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos la próxima. Adiós.